37, le invito a buscarlo. Una palabra muy hermosa que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra es hermosa porque nos habla de que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Y eso trae un sello que garantiza el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que el Padre ha confiado el cuidado de cada uno de nosotros a su Hijo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo es que tenemos la alianza para accesar tanto a Jesús como al Padre Dios. Y el Padre ha prometido no echarnos fuera, y tampoco Jesucristo ha perdido o va a perder algunos de los que el Padre le ha confiado a su cuidado. Y es una linda palabra, una bella noticia, un recordatorio importante que tenemos de que Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Y después de que murió, resucitó. Y gracias a esa fe que tenemos depositado en Él, tenemos vida eterna y no seremos condenados, pues hemos pasado de muerte a vida, como lo dice San Juan 5:24. Esta palabra es de ánimo, es de saber que estamos depositados en las manos de Dios y que Él tiene cuidado de nosotros y que todo este proceso que estamos teniendo de ensancharnos, de acrecentar nuestro conocimiento, de profundizar en Dios, es parte de lo que Él trae para nosotros para fortalecernos, para crecer, para ser más íntimos. Y, y por eso dice, el que a mí viene no le echo fuera. Más bien Dios quiere que sepamos más de Él, que conozcamos más de Él, que seamos íntimos con Él. Y una forma de ser más íntimos con Dios es buscarlo como ya lo hemos venido leyendo y estudiando por medio de la oración y también en la lectura de la palabra. Y es así como vemos la manifestación de Él en los dones espirituales en cada uno de nosotros. Y esto nos ayuda a cimentarnos, a creer, a crecer y a hablar de un Cristo vivo. Y son buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto nos anima. No tenemos un dedo señalador de condenación, sino más bien el Señor nos llama a que estemos felices, sabiendo que ya somos salvos, cuidamos la salvación y lo que nos encargamos es, además de cuidarla, de cultivar los dones, los talentos, todas esas destrezas que el Padre ha puesto en nosotros para su honra y para su gloria. Es una palabra de reposo, es una palabra de alegría, es una palabra de aliento, de consuelo, de que hemos sido predestinados, hemos sido elegidos por Dios. Y claro, Él espera que dentro de nuestro libre albedrío nosotros queramos estar con Él, nos dejemos amar, nos dejemos rodear y así podamos experimentar toda esta plenitud del amor de Dios. Muchas veces el enemigo trae pensamientos de derrota, trae pensamientos de confusión, trae ansiedad. Y estos han de ser reprendidos en el nombre de Jesús, pidiendo al Espíritu Santo que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. ¿Por qué?
porque si eso hacemos, entonces nos vamos a enfocar en este estudio de lo que es la vida eterna y no en la preocupación de que si fallo y Dios ya no me quiere o si no lo estoy haciendo tan bien y situaciones o pensamientos que lo que hacen es desvirtuar lo que Cristo está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo o del llamado tan lindo que tenemos. Es una palabra entonces, como dije, de ánimo, de amor, de así como vemos la voluntad de Dios Padre de salvarnos y de Jesús de tener cuidado de nosotros para que ninguno nos perdamos. Una determinación de parte de nosotros de entender que somos propiedad de Dios y que Él murió por nosotros, que con Él lo tenemos todo. Con Él estamos llenos, con Él estamos plenos. Dicho esta palabra, dicha esta palabra, vamos a retomar por donde habíamos quedado en la enseñanza de lo que estamos estudiando, más o menos un listado de 25 dones que están como literalmente señalados o indicados en la palabra de Dios, aunque ya hemos hablado que de los dones base sale una multiforme manifestación del Espíritu Santo. En la semana anterior quedamos en el don del evangelista y de hecho ahora con esta partida que hemos escuchado del pastor Giovanni Calderón, pues se ha ido acrecentando el interés personal de orar y decirle al Señor que levante esos nuevos ministerios, que levante esos nuevos o ese legado de esas semillas que fueron sembradas. En el caso de él era pastor, pero ha sido como una inquietud muy fuerte últimamente que he tenido de decir, Señor, levanta a los evangelistas. Necesitamos realmente gente que hable del poder de Dios, no que lucre con la palabra, sino que realmente muestre los milagros y los prodigios que trae la muerte de Jesucristo, lo que es en reconciliarnos con Dios el Padre y vivir una vida eterna cerca de Él. Es algo que acompaña la gran comisión que tenemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero si bien sabemos, dentro de los 5 ministerios base está el evangelista. Así que le animo a que se una a esta petición que tengo de que sé que es el Espíritu Santo el que me ha estado ministrando para que intercedamos y pidamos a esos evangelistas, gente de poder, no solo teniendo el don de evangelista específico, ejercido en todo el don en la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, sino aquellos que están destacados para rescatar multitudes de almas. Pues más enfáticamente, aunque todos tenemos ese llamado. Y bueno, ese don lo comentamos la semana anterior y esta semana vamos a retomar y dentro del listado que estamos haciendo, los que estamos citando, está seguidamente el de exhortación. La palabra está en Romanos 12:8. Recuerden que ya Esther las había facilitado. Si alguien tiene gusto de leerlo, en buena hora, puede participar. En este momento yo lo tengo a mano y les voy a leer. Dice, solo vamos a leer la parte A, el que exhorta en la exhortación. Y bueno, cuando hablamos de exhortar, muchas veces las personas creen que exhortar es como regañar a alguien, como maltratar a alguien, pero la exhortación ciertamente trae una naturaleza de persuadir a alguien para que haga algo bueno o para que deje de hacer lo que no está bien. Esta palabra de exhortación yo la ilustro con una mano, con un corazón,
porque recordemos que en la parte espiritual, las manos representan el quehacer, ¿verdad? Las cosas que desarrollamos y el corazón, pues decirlo así, como que haya esa sensibilidad, ¿verdad? Que sea sazonada la palabra, que sea condimentada, que sea pensada. Vamos a entender entonces que la exhortación en sí es un llamamiento o consolación. Es un don, entonces, como decía, que llama para que una persona haga algo que está bien hecho, para que lo siga haciendo o para que lo deje de hacer. Y dentro de esta palabra exhortación, creo que se ha empleado erróneamente, porque si lleva como significado que la exhortación es una forma de llamamiento o de consolación, no puede venir en una línea de maltratar a alguien, de hacerlo sentir mal, ¿verdad? De destruirlo. Hay personas que dicen, lo voy a exhortar y son imprudentes, peyorativos en el uso que hacen de los adjetivos de una persona. Y algo muy importante que debemos de tener presente es que la exhortación se hace, el que tiene don de exhortación lo hace a través de la palabra. Y lo que busca es convencer o animar a otros. Esto lo vamos a ver, como yo estaba leyendo ahora en Romanos 12:8, pero también les doy Primera de Tesalonicenses 5:11. Eh, si lo tiene alguno y si lo... 5:11. Okay. 5:11. Sí. Ok. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Exactamente. Entonces, quien tiene el don de exhortación, cuando abra la boca y va a hablar con una persona, es tácito o es claro que va a hacerlo a través de la palabra de Dios. O sea, va a tomar como referente, como fundamento la palabra del Señor y lo que va a buscar es convencer, perdón, o animar a otros. Entonces, la exhortación viene a tener los tres requisitos igual que cuando se habla de la palabra profética. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que todo viene a través de la palabra de Dios o que ese es el fundamento, entonces la palabra que se dé de exhortación va a lograr instruir, edificar y consolar. Si la palabra de exhortación no tiene estos tres ingredientes, es muy probable que se esté hablando con alguna parte visceral del cuerpo y no en el espíritu. Vamos a saber que esa persona que nos está llamando a cuentas, que nos está animando, que nos está haciendo una observación importante, lo que busca es eso, animarnos o convencernos, pero ¿cómo? Instruyendo, edificando y consolando. Una persona que dice voy a exhortar y después de eso solo dice groserías o es inquisidora o es señaladora, ¿verdad? Entonces no puede adjudicarse que tiene ese don. Cuando estamos frente a una persona que tiene ese don, nos va a hacer una llamada de atención, pero va a tener estos tres insumos, los cuales entonces realmente vamos a entender que el Señor nos está hablando y nos va a traer paz, nos va a traer seguridad, nos va a traer confianza. Amén. Bueno, el siguiente don que vamos a leer es el don de la fe. La cita bíblica está en 1 Corintios 12:9. Todos hemos de tener fe, ¿verdad? Mientras lo vamos buscando, todos hemos de tener fe. Sin embargo, hay un don específico dado para eso.
Y en Primera de Corintios dice, a otro fe por el mismo espíritu. Solo parte A, vamos a leer. A otro fe por el mismo espíritu. El don espiritual de la fe, vamos a entenderlo entonces, como una fuerte creencia en las promesas y los propósitos de Dios. Es realmente esa persona que tiene la habilidad de ver las cosas que no se ven. Lo vemos que así lo escribe Hebreos. Dice, no solamente creen en las cosas que no se ven, sino que también están seguros de ellas. Esto es muy lindo, muy impresionante. No sé si usted ha tenido la posibilidad o si sí la ha tenido y no se ha percatado o sí de esa persona que tiene fe. Usualmente colocamos en el contexto de la sanidad de enfermedades la fe, pero hemos de creer que la fe, este don, puede ser empleado en cualquier escenario, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo particularmente he conocido una mujer que es de fe y siempre le digo, ese nivel de fe que manifiestas, ¿cómo echas adelante un proyecto? ¿Cómo tú dices, voy a hacer esto en tanto tiempo y lo voy a conseguir? Y no es positivismo barato ni vendido de hombres, es convicción de que voy a recibir lo que estoy pidiendo porque está acorde a la voluntad de Dios, porque sé que es lo que Dios tiene para mí. Y entonces, y lo ha logrado, lo hemos visto que se cumple. Entonces es impresionante. Yo le invito para que usted observe y realmente abra sus oídos espirituales para que, y sus ojos, para que vea y escuche esas personas que dicen, yo voy a hacer esto porque sé que el Señor me va a entregar lo que viene a causa de este trabajo o de este esfuerzo o de este sacrificio o de esta entrega. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mas, sin embargo, ha de quedar claro que es un don que se entrega y que hay personas que uno a veces dice, pero ¿cómo tiene esa seguridad? ¿Cómo tiene esa templanza, ese nivel? Es un don dado por Dios definitivamente. Y qué bueno que todos lo pudiéramos ejercitar en ese nivel, que es impresionante. ¿Estamos todos invitados a hacerlo y desarrollarlo? Sí, sí, todos. Pero como ya lo hemos hablado, hay especialidades y en este caso, el don de fe es una de ellas. Luego pasamos al don de hacer milagros. Milagros o poderes. Y viene la cita bíblica de Corintios 12:10. Dice, a otro el hacer milagros. Aquí el apóstol Pablo está haciendo como si fuera enlistando, ¿verdad? Lo que está haciendo, la variedad de dones que hay. Y dentro de este está el hacer milagros o poderes. Esto lo vamos a entender que el don de milagros o poderes es la habilidad de asociarse con Dios para ver que el poder sobrenatural influya en el orden natural de las cosas. Vuelvo a repetir, el don de hacer milagros es la habilidad de asociarse con Dios para ver que el poder sobrenatural fluya en el orden natural de las cosas. Hay gente que dice, eso es una coincidencia. Hay otros que dicen, eso es una diosidencia. Pero el asociarse con Dios para ver su poder sobrenatural fluyendo
es que definitivamente Dios está dispuesto a entregar o conceder algo económico, físico, a nivel espiritual. Pero esa persona también se está atreviendo a dar ese paso de fe, ese paso de obediencia para que se lleve a cabo ese milagro. En muchas ocasiones el Espíritu Santo dice, levántese y ore por tal persona. Entonces ahí es donde estamos diciendo que es asociarse, ¿verdad? Amén. Asociarse con Dios para ver su poder sobrenatural. Puede que usted diga, yo no sé, voy a ir a orar por esa persona, pero si usted, Dios se lo pone en el corazón y usted lo hace, entonces estamos entrando aquí en un trabajo conjunto. Yo voy a orar en obediencia y Dios va a traer ese milagro. Recordemos, porque el Espíritu Santo me trae la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo últimamente ha estado hablando mucho en esta semana de oración, aún Matthew me parece que lo retoma, donde habla sobre las vasijas del aceite, ¿verdad? Sobre cómo fue vertiendo. Algo muy importante de rescatar de este don es que no es de ninguna manera, como decirlo, como cosas de magia. Jamás. Recordemos que el que hace cosas así es el enemigo, que es el imitador. Pero cuando Dios pone un sentir en el corazón y la persona va y ejecuta lo que el Señor le está diciendo, porque entonces vemos cómo están estrechamente relacionados la fe con hacer milagros, ¿verdad? Ahí lo vemos muy relacionado. ¿Por qué? Porque hay obediencia, porque va y se cumple con lo que Dios está diciendo que se haga. Y muchas veces las personas piensan que esto es solo en una congregación en un momento determinado. El otro día un hermano, un pastor de una iglesia en Panamá contaba que lo invitaron de Estados Unidos a que fuera a predicar allá. Y bueno, no tenía la visa. Entonces el Señor le dijo, ve a sacar la visa. Pero ¿en qué momento le dijo eso? Le dijo cuando estaba saliendo de trabajar y el trabajo de él era ser jornalero. Entonces dice que iba todo lleno de tierra, todo sucio, de estar chapeando, ¿verdad? Volando ahí con ¿cómo se llama? El machete. Y que él dijo, Señor, pero me voy a bañar. Y no, ve de una vez hacia la embajada y solicita la visa de viaje. Y dice que él llegó a la embajada y solo en obediencia, no se bañó ni nada, se fue de una vez para la embajada. Y en este asunto que estaban de que si daban entradas a unos o a otros inmigrantes, y en la colada los que escogieron iban a él. Seguro con la fachilla que andaba. Ese mismo día salió de la embajada con la visa americana para poder viajar. Es un milagro. No había sacado papeles previos ni nada, simplemente él entró y en el momento que él pasa por ¿cómo se llama? Por la embajada, agarran un grupo de gente y dice, a esto les vamos a ayudar, y él iba en la colada. Eso es un milagro. Entonces, qué bueno es cuando Dios a nosotros nos dice, lleve esta comida a tal lugar y de este vaso de agua, o que se tome un té, y el Señor dice, yo voy a traer sanidad. Muy importante retomar, es una asociación, o sea, Dios pone en mi corazón, yo no invento, Dios pone en mi corazón, yo obedezco y entonces fluyen los milagros. En ese mismo orden natural de las cosas. Amén. Nosotros a veces queremos ver como todo muy complicado y realmente que el Señor no se complica para nada. Él es
realmente muy sencillo y muy descomplicado. Siguiente don es el don de justicia. Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es la primer habilidad que se encuentra dentro de la misericordia. Y también conlleva el reconocimiento de los derechos de las personas. Una persona justa se va a reconocer uno, 3. ¿Qué tienes? Léalo, hijos. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces vamos a identificar una persona en justicia, con ese don de justicia, porque es una persona, primero que nada, misericordiosa, una persona que tiene honorabilidad. Me buscan Miqueas 6:8, Esther, por favor. Una persona que tiene justicia es una persona que se ejercita en la equidad y en la rectitud. Algo muy importante es que hemos hablado que en la teocracia no existe ni la democracia, ni que todo sea en igualdad, sino que dice la palabra que la persona justa va a repartir en equidad. Y por eso le estoy pidiendo a Esther que me busque Miqueas 6:8. Porque en la equidad nosotros entregamos a las personas lo que necesitan acorde a, valga la redundancia, acorde a sus necesidades, acorde a la demanda que tienen. Y entonces nos damos cuenta en la parábola cuando Jesús habló de aquellos que fueron a contratar para que trabajaran toda una jornada, y a todos se les pagó lo mismo, tanto los que comenzaron la jornada laboral desde temprano hasta los que llegaron a trabajar pocos minutos antes de que se terminara la jornada de trabajo. Y eso es la equidad. ¿Por qué? Porque algunos trabajando mucho tuvieron una paga y algunos trabajando un poco menos horas tuvieron la misma paga. Y entonces vamos a decir, ¿hubo preferencia? No, eso fue equidad porque era acorde a la necesidad de cada uno. Entonces, una persona que logre discernir en justicia, esto es lo que corresponde para esta persona o lo que no corresponde para esta y sí para esta, estamos viendo una persona que es honorable, una persona que anda en rectitud, una persona que se maneja en equidad. Y la palabra nos dice que los que vivimos por fe somos justos. Y dentro de esta justicia hemos de entender que vamos a ver dos manifestaciones en la gente que tiene este don. Tiene fe y además tiene obras. O sea, no solo cree en el Señor, sino que pone en práctica esa creencia en el Señor para bendecir a otros. Esther, ¿me lees Miqueas 6:8, por favor? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Muy bien.
Vamos a leer también Romanos 7:18. Romanos 7:18. ¿Sí? Ajá. 7:18 dice, y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esta palabra en Romanos 7:18 lo que nos viene a decir es que en la esencia humana nosotros vamos a pensar de democracia, vamos a pensar en igualdad de oportunidades y esto es una tendencia de pensamiento de este mundo. Búscame Filipenses 3:6, por favor. Es una tendencia de este mundo, porque acorde a la justicia de Dios, vamos a repartir a las personas en equidad. Y eso entonces es lo que les digo. ¿Cuál es la característica que vamos a ver en las personas que tienen el don de justicia? Están ejerciendo la fe, pero al mismo tiempo las obras. Y así lo dice Filipenses 3:6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Muy bien, que es en la ley irreprensible. Y dentro de este ejercicio de la justicia, además de ser una persona que se mueve en fe y en obras, también se va a ejercitar de manera progresiva en lo que es la santificación. Entonces vamos viendo realmente quién tiene el don de justicia. No solo es una persona que tiene misericordia y que es honorable y que es recta, sino que también lo demuestra con sus obras por la fe, ¿verdad? Y esta santificación se va dando en ella porque también es fiel, fiel al Señor. Y esto lo podríamos pensar como una de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo que se hablan en Isaías 11, donde habla del temor de Jehová. En Deuteronomio 3:4, Moisés hace un cántico y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Y vemos también que en el Salmo 91 y en el Salmo 92, que no los voy a leer en este momento. Esther, búscame 5, por favor. Se habla de lo que Dios trae para las personas que son justas, para las personas que tienen ese don, que lo están practicando, que lo están manifestando. Vamos a ver si encontramos Amós 5, 5 del 7 al 13. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron el represor de la puerta de la ciudad y el que hablaba lo recto abominaron. ¿Hasta qué? Hasta el 13. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís el que carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitasteis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de muchos grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho,
y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. El 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Siga. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Ya, gracias. Esta palabra es un llamamiento al arrepentimiento que se está haciendo al pueblo de Israel debido a la falta de esa justicia, de tomarse la atribución de juzgar o de hacer como quisieran sin que hubiese un esfuerzo en ellos en lo que se estaban metiendo a hacer u opinar. Así que hemos leído lo que es la justicia y también hemos leído algunas citas bíblicas donde se hace la observación de la importancia de que exista este don. Porque realmente la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y me parece que la injusticia viene en dos vertientes. Cuando por amor al dinero se daña a una persona consensuadamente o intencionalmente. O también por beneficios propios se pierde ese objetivo de lo que realmente, de lo óptimo, de lo correcto, lo asertivo que se debe hacer. Cuando estamos diciendo esa persona sí que es justa, vamos a entender que esa persona tiene el ejercicio de ser una persona con misericordia, una persona que va a dar o a repartir con equidad, ¿verdad? Equidad es cada cual de acuerdo o acorde a lo que necesita. Una persona que se mueve en rectitud, una persona que trabaja todo esto en fe, más obras, y evidentemente se evidencia ese proceso de santificación y de justicia, de ir haciendo lo que es correcto. Luego está el siguiente don. El siguiente don es interpretación de lenguas. Y así apenas he citado, creo, en Corintios 12:10, nuevamente volvemos a Corintios 12:10, donde dice a otro, leo desde el principio, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Este ministerio, este don, perdón, de interpretación de lenguas se da, según se ha estudiado, porque como en una misma región hablaban diferentes lenguas o idiomas o dialectos, de nada servía que alguien, o era poco productivo, por decirlo así, que alguien se parara a predicar o a decir algo, si los mismos que hablaban el don de lenguas, si los mismos que hablaban la lengua no entendían qué era lo que estaba diciendo. Entonces es preciso entender que la interpretación de lenguas es que una persona, ya habíamos hablado de diversos géneros de lenguas, las personas pueden hablarlo, pero el hecho de estos dones es que no tiene que ver con algo natural. No necesariamente una persona ha ido a una universidad y ha estudiado o se ha preparado para universitariamente o de alguna forma en ese idioma, sino que porque el Espíritu Santo está escuchando a alguien hablar y está diciéndole, entienda lo que está diciendo. Esa es la interpretación de lenguas. Ya el que se prepara y todo eso, bueno, ya hay mano humana, ¿verdad? Ya hay un proceso humano. Pero en la interpretación de lenguas es que alguien sin previa preparación académica está entendiendo lo que otro está hablando. Y aquí estamos hablando en dos líneas. La interpretación de lenguas, cuando se hablan lenguas celestiales y Dios permite que alguien entienda lo que esa persona está diciendo y entonces lo puede interpretar, o
una persona que es extranjera, que está hablando en otro idioma, en otro dialecto, en otra lengua, y hay alguien que escucha y entiende, no porque haya estudiado, sino porque el Espíritu Santo le da la traducción y le dice lo que debe de entender. Esa traducción viene directamente del Espíritu Santo y es algo, bueno, bastante interesante. Ya saben que estos en más adelante los vamos a profundizar y ahorita lo que estamos haciendo es un barrido de estos 25 dones que hemos elegido para comentar aproximadamente. Seguimos. Luego está el de liderazgo, el don de liderazgo o gobernar. Recuerden que esta cita está pendiente del chat por si tienen alguna consulta o algún comentario que quisieran compartir. Si algo no ha quedado claro, también pueden hacer la observación o consulta. Romanos 12:8, con el don de liderazgo o de gobernar. Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí estamos viendo que este don de liderazgo es esa capacidad de dirigir al pueblo de Dios en los planes de Dios. Hay dos cosas importantes para identificar la persona que es líder. Y no lo estamos viendo aquí solamente en el contexto natural, sino lo estamos viendo desde el punto de vista de don dado por el Espíritu Santo. La persona que tiene el don de liderazgo o de gobernar tiene dos habilidades. La primera es recibir la dirección de Dios. O sea, tiene esa capacidad de recibir esa dirección de Dios. Y la segunda es de seguir esa directriz o esa dirección de Dios para que se cumplan los planes de Dios. Más allá de la misma persona. O sea, viene lo que es sacrificio, quitar ego, ser humilde, ser proactivo, estar atento a moverse realmente, como yo decía, en la dirección de Dios. Entonces, vamos a ver que quien tiene el don de liderazgo tiene esas dos características. Por un lado, tiene la habilidad de recibir la dirección de Dios. O sea, lo escucha. Como ejemplo, tenemos a David, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, a Josué. Y no solo escucharla, o sea, recibir la dirección de Dios, sino que sigue al pie de la letra la dirección de Dios. Entonces, hay personas que uno dice, pero este hermano, ¿cómo hace? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo puede ir hacia adelante y llevar este pueblo y jalar esta empresa o este proyecto, este ministerio? Es porque tiene esas dos habilidades. Tanto de escuchar la directriz como ejecutarla para llevarla a cabo. Lógicamente, más adelante vamos a ver cómo se desmenuza todo esto, porque tiene un montón de requerimientos, vamos a decirlo así. Más sin embargo, lo que estamos viendo aquí principalmente es que escucha la voz de Dios y también ejecuta. Amén. Amén. Y luego estamos con el don del maestro. Habíamos hablado de la enseñanza, ¿verdad? Esa habilidad para enseñar. Y creo que también habíamos hablado de el maestro. Primera de Corintios 12:28. Vamos a ver. Dice la palabra en Primera de Corintios 12:28. Esther, me buscas Efesios 4:11, por favor.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Estamos viendo entonces que no solo está la habilidad de enseñar, que la habíamos visto, sino que va estrechamente relacionada también con el de ser maestro. 4:11 dice, Efesios 4:11. Sí, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Maestros en la palabra, maestros en conocer. Quizás usted ha estado al igual que yo frente a una persona que no solo tiene ese vasto conocimiento del Señor, sino que puede recordar las escrituras, las citas bíblicas específicas, y también tiene la habilidad de explicarlas, de desmenuzarlas y así transmitir fácilmente el conocimiento a los demás, de manera que todos puedan comprender y aprovechar eso que se les está enseñando. Este es un don que vamos a decir que está muy relacionado con el de enseñanza. Es todo una virtud dada por el Espíritu Santo. Y de ahí que vamos a ver que maestro, no solo el que enseña la palabra, sino aquel que puede enseñar a otro a tocar un instrumento musical, aquel que puede enseñar a cómo llevar, qué sé yo, el tiempo de dirigir una reunión, ¿verdad? En la congregación, esa persona que puede enseñar cómo enseñar a otros, valga la redundancia, ¿verdad? Maestro de maestros, cómo puede ir desarrollando esas habilidades en esas otras personas. Entonces, son dos dones muy relacionados. Usualmente el que enseña es maestro y el maestro enseña. Pero aquí lo que quiero hacer, la aclaración o puntuar, no solo es en las escrituras, sino también puede tener esa habilidad de desarrollar conocimiento en diferentes temáticas y en diferentes áreas. Tal vez una persona puede enseñar sobre lo que es la bondad, sobre lo que es la justicia, sobre lo que es tener prudencia para hablar. Ahí es donde nos comenzamos a dar cuenta que se comienza a desarrollar esa multiforme manifestación del Espíritu Santo, porque de un mismo don derivan especialidades, comienzan a ser específicos para cada una de las personas. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte y vamos a ver un poquito, porque son 7:52, vamos a ver un poquito sobre los dones en los niños, que hemos sacado tiempo para ir hablando de los niños, también acorde a la indicación del Espíritu Santo. Algo muy importante es que los niños responden a los desafíos. Y por eso nosotros como padres debemos de apoyarlos y motivarlos para que ellos hagan las preguntas correctas. Si nosotros les estamos hablando del Señor, si nosotros les decimos que ellos tienen un don o tienen dones para desarrollar, es muy importante que nosotros hagamos un conversatorio o que nosotros estemos estimulando las habilidades de ellos de manera que ellos puedan preguntar, ¿cuál será mi don? ¿Qué crees tú que yo tengo habilidad? ¿Qué sé yo? Motivarlos a eso. Hay que darle acceso a cosas, o sea, abrirle posibilidades para que ellos vayan experimentando y se vayan dando cuenta cuál es el don que el Señor ha puesto en sus vidas. Y junto con esto es importante darles confianza para que ellos puedan ir implementando lo que ellos van descubriendo. Y entonces cuando el niño se da cuenta, tengo habilidad para cantar, tengo habilidad para, qué sé yo, para ordenar,
para enseñar. Y entonces abrir esa oportunidad y decirle, creo en ti, sé que lo puedes hacer, vamos. Me gusta mucho cuando en las congregaciones abren esas oportunidades, principalmente lo he visto en septiembre en Costa Rica, que es el tiempo cuando el 9 de septiembre se celebra el Día del Niño. Muchas congregaciones promueven que ese día la reunión congregacional sea dirigida por un niño, el que recoge las ofrendas, el que hace las oraciones, los que ministran la alabanza, todos son niños. También sé que hay pastorales infantiles donde todo está dirigido por niños y claro que ya la parte de la enseñanza, pues si hay una maestra para facilitar, para enseñar esa parte. Pero es muy importante entonces abrir esas oportunidades. Y ahorita yo hablé de las congregaciones, pero ya hemos venido diciendo la importancia de abrir esas oportunidades en las casas, cuando en los hogares, cuando estamos en los devocionales, ¿verdad? Una mamá me contaba, hay un niño que le gusta mucho orar. Entonces yo le doy aceite y va conmigo por todos los aposentos de la casa y vamos ministrando y va orando. Pero hay otro que lo que le gusta es la música. Entonces le toca manejar el teléfono o el iPad e ir poniendo las canciones. Entonces, qué lindo porque se le está poniendo ya en práctica que ese niño pueda ir viendo las habilidades que tiene. Y tres pasos que quisiera nombrar, de acuerdo a lo que nos habla este autor, dice, el proceso para darle libertad a sus hijos en sus dones. Número uno, dele acceso a cosas, o sea, descubra sus dones espirituales, personales y entrénelos en ellos. Entonces, ¿quiénes son los llamados a descubrirlos? Nosotros. Así como hablamos de la profesión, ¿verdad? Que el proyecto de vida en la parte natural de un niño o de un adolescente no se trabaja cuando ya está saliendo del colegio, sino que se debe de fundamentar, se debe estimular desde los primeros años, viendo las habilidades y las inclinaciones que tienen, sí por los animales, ¿verdad? Sí por las personas, sí por la tecnología, sí por la música, sí las artes. Entonces, así como en la parte natural, me gusta mucho la expresión de una mamá que dice, el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos es la parte espiritual, es a Cristo. Porque ciertamente hay muchos que piensan que es lo mejor y lo más correcto y asertivo decir, el estudio es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos. Pero yo aplaudo esa madre que dice, lo mejor que yo le puedo dejar a mis hijos es a Cristo. Entonces, qué importante que nosotros dentro de esa formación espiritual estemos también dejando entrever y estimularlos a ellos en sus dones espirituales, en sus dones personales y entrenarlos. ¿Cómo? Darles entonces esas oportunidades. Punto número 2, proporcione confianza. Háganles saber que creen ellos y en sus habilidades para Dios. El aliento es increíble, un increíble facilitador. Si aunque el niño se equivocó o no lo hizo tan como se esperaba o falló en algo, no jamás vamos a hacer chota o vamos a señalarle esa parte, sino decirle, lo hiciste muy bien, enfocaste muy bien, lograste participar, cómo te sientes y sentir la presencia del Señor, me gustó mucho lo que oraste o lo que dijiste o lo que hiciste. Entonces, nosotros somos los llamados. Si nosotros mismos no estamos haciéndolo, pues qué difícil que nosotros estimulemos a nuestros niños si estamos limitados o estamos cohibidos. Entonces, uno, le damos acceso a las cosas. Dos, le proporcionamos confianza. Y número tres, proporcionarles una plataforma. O sea, buscar esas oportunidades de ministerio que concuerden con sus dones e involucrarlos a los chicos en esos ministerios. Entonces, qué bonito cuando van a orar y se llaman a niños que oren por niños. Qué bonito cuando, o qué bueno cuando vamos a cantar. Entonces, dentro del ministerio de alabanza, ahí van, hay niños también. Y así en la enseñanza, yo agradezco y el Señor retribuya no solo a mi papá, sino también a todos los hermanos
que me permitieron a mí participar de esta forma, porque tal vez no había esta parte tan consensuada, mas sin embargo, guiados por el Espíritu Santo, nunca me limitaron. Y aparte de que era muy chiquitita de estatura, también era pequeña de edad, pero yo recuerdo estar en las vigilias, estar en las oraciones, a veces en medio de liberaciones de gente que estaba endemoniada, en los ayunos, siempre ir, y no solo que fui, mi papá me llevaba, porque mi mamá tenía hijos pequeños, entonces, bueno, mi papá me llevaba, sino también que si quería participar podía, y particularmente algo que me llamaba mucho la atención era cuando se salía a predicar y a evangelizar por las casas, porque entonces, aunque yo tenía 9 años, me mandaban hacían tríos o parejas de personas para ir a predicar, a tocar puertas en las casas y hablar de Cristo, y nunca vi un gesto feo o desaprobador o frustrado, lo que fuese, de alguna de las hermanas o hermano y hermana que me asignaban a ir con ellos a predicar. Y igual cuando nos turnamos, en esta primer casa habla uno, en la segunda casa otro, o sea, inicia la conversación, el saludito, y en la tercera le corresponde a Erika, o primero a Erika y después, entonces siempre, todas las veces que se pudo, y les hablo muy pequeña, yo acepté al Señor de 7 años, pero tengo ese buen recuerdo que aunque era muy pequeña, 7, 8, 9, 10, bueno, ahí hasta la fecha, gracias a Dios, no se me limitó. Entonces, esto trae un arraigo muy fuerte y el Dios nos está hablando que nosotros tenemos que arrebatar nuestros hijos para el reino de los cielos. Los padres han de reconocer primeramente sus propios dones. Si los papás no saben cuáles son los dones que ellos tienen, va a estar complicado que sepan cuáles son los dones de los hijos. Entonces, la tarea ha sido identifique sus propios dones y también se ha estimulado o se ha motivado para que hagamos este ejercicio de evaluación para determinar, acorde a las conductas de los niños, cuáles son o las habilidades o sus destrezas, cuáles son los dones que el Señor le ha ido dando. Y tengamos presente que como padres podemos tener debilidades y luchas, pero no se requiere de un título universitario, ya sea bachiller, licenciado, máster, doctor, qué sé yo, en paternidad espiritual, para ejercer ese apoyo que nuestros hijos están requiriendo, están necesitando. Lo que sí necesitamos tener es hambre y sed de Dios. Y junto a eso, un deseo de que nuestras nuevas generaciones, de que estos niños tengan esa misma pasión por servir al Señor. Amén. Y bueno, esto era lo que quería compartir el día de hoy con base en lo que son los dones que estamos haciendo esta revisión, este barrido muy breve. Y también lo que quería aportar con respecto a lo que estamos hablando de los niños. Es formación que yo confío en el Señor que se esté transmitiendo a los niños, a las nuevas generaciones, y sabemos que el Señor en control de todo nos va a dar la bendición, nos va a dar la victoria. ¿En qué? En que este semillero, porque el ministerio Oseas 6:3, el Señor ha dicho, es un semillero de ministerios que van a salir y están saliendo a ser de bendición a muchos lugares. Y entonces, seamos eso, seamos esa plantita sembrada por el Señor, que Él la está regando, que la está abonando, y demos frutos en cada lugar donde estemos estratégicamente colocados por el Señor, ya sea para vivir o también donde nos congregamos con la gente, con los contactos, con las conexiones que Él nos da para desarrollarnos. Amén. Damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo de enseñanza. Gracias porque hoy ha sido una manifestación diferente. Has traído paz, paz. Hasta la forma en que yo he dado la palabra, has traído paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y gracias, Señor, porque en esto nos estás enseñando a entender que tú haces lo que tú quieres en el momento que quieres y nos vas aleccionando y nos vas haciendo sensibles a tu espíritu y que tú das a cada uno conforme a lo que necesita. Esta lección ha sido con paz para entender cosas medulares, profundas. Gracias, Señor, porque todo lo recibimos de tu mano. Hoy te pido, Señor, nuevamente que consueles a los que lloran por tener una pérdida de un familiar. Te doy gracias por la sanidad que estás trayendo a los que han estado muy afectados de salud. Gracias por los milagros y los prodigios que se están presentando día a día, momento a momento, y por todos esos testimonios que nos comparten de lo que tú estás haciendo. Hoy oramos especialmente por esa madre que está con su hijo que tiene quebradas sus dos piernas, para que tú, Señor, seas propicio a este joven y también a su madre. Los reconfortes, los alientes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que todo aquel que tiene sed y hambre de ti será saciado porque nosotros estamos activados en tu nombre para tu honra y para tu gloria. Gracias, Espíritu Santo, por tu visitación el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.